Hubo un tiempo en que el mundo era desierto y silencio, hasta que un río rompió la arena y dio vida a lo imposible. Allí, donde el agua besaba la tierra seca, nació una civilización que construyó su eternidad en piedra, creyendo que los dioses caminaban entre ellos y que la muerte era solo el umbral hacia otra existencia. Esta es la historia de Egipto, no solo de faraones y tumbas doradas, sino de un pueblo que miró al sol y decidió desafiar al tiempo mismo. Hola chicos, esta noche comenzamos con algo extraordinario, un viaje hacia el amanecer de una de las civilizaciones más misteriosas y fascinantes que la humanidad haya conocido. Antes de que te acomodes, tómate un momento para darle like al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás acompañando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une desde diferentes rincones del mundo. Ahora, baja las luces, tal vez enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo, y dejemos que esta travesía nocturna comience juntos. Hace más de 5000 años, cuando gran parte del mundo aún vagaba entre tribus nómadas y cuevas pintadas con sueños, el Valle del Nilo ya estaba escribiendo su propio destino en las orillas de un río que nunca dejaba de fluir. El Nilo no era solo agua, era vida misma, un cordón umbilical entre el desierto y la existencia. Cada año, con la precisión de un reloj divino, sus aguas se desbordaban y cubrían las tierras con un limo oscuro y fértil que transformaba la arena en campos de trigo dorado. Los primeros habitantes lo vieron y comprendieron algo profundo: este río era un dios, y ellos, sus hijos elegidos. Comenzaron a construir aldeas a lo largo de sus márgenes, pequeñas al principio, pero con una ambición que crecía como las cosechas bajo el sol implacable. Aprendieron a leer el cielo, a medir el tiempo, a predecir las inundaciones con una exactitud asombrosa. Y en ese conocimiento, encontraron poder. Alrededor del año 3100 antes de nuestra era, un hombre llamado Narmer, o quizás Menes, las fuentes antiguas se entrelazan como ríos en la noche, unificó el Alto y el Bajo Egipto bajo una sola corona. La corona blanca del sur y la corona roja del norte se fundieron en una sola, y con ese acto, nació algo más grande que un reino, nació una idea. La idea de que un hombre podía ser más que carne y hueso, que podía ser la encarnación viviente de los dioses, el hijo de Ra, el halcón dorado que velaba sobre su pueblo desde lo alto. El faraón no era simplemente un rey, era el puente entre lo mortal y lo eterno, y cada palabra que pronunciaba era ley divina. Y así, con esa creencia tallada en el corazón de su cultura, comenzaron a construir. Primero fueron mastabas, tumbas rectangulares de adobe y piedra donde los nobles descansaban rodeados de todo lo que necesitarían en el más allá. Pero eso no era suficiente. El faraón Djoser, en la tercera dinastía, soñó más alto. Su arquitecto, un hombre brillante llamado Imhotep, cuyo nombre significa el que viene en paz, concibió algo nunca antes visto, una pirámide escalonada que se alzaba hacia el cielo como una escalera para que el alma del faraón ascendiera directamente al reino de los dioses. La pirámide de Djoser en Saqqara fue el primer monumento de piedra a gran escala en la historia humana. 6 niveles de piedra caliza blanca que brillaban bajo el sol como un faro de eternidad. Y cuando estuvo terminada, Egipto ya no solo construía tumbas, estaba construyendo inmortalidad. Generaciones después, en la cuarta dinastía, los faraones Khufu, Khafre y Menkaure llevaron esa ambición a su cumbre literal. Las pirámides de Giza se elevaron en el desierto como montañas nacidas de la voluntad humana. La gran pirámide de Khufu, con sus 2,5 millones de bloques de piedra, cada uno pesando toneladas, fue la estructura más alta del mundo durante casi 4000 años. Imagina eso por un momento, 4000 años en los que ninguna otra civilización pudo igualar lo que esos antiguos constructores lograron con cuerdas, rampas y una fe inquebrantable en la vida después de la muerte. Pero detrás de esa grandeza monumental había algo más humano, algo que a menudo olvidamos cuando miramos esas piedras milenarias. Había hombres y mujeres que arrastraban esos bloques bajo el sol del desierto, que tallaban jeroglíficos a la luz de las antorchas, que mezclaban argamasa con manos agrietadas y cantaban canciones que el viento ya no recuerda. No eran esclavos, como Hollywood nos quiso hacer creer, sino trabajadores organizados, campesinos que venían durante la temporada de inundaciones cuando los campos estaban bajo el agua y no había siembra que atender.
Recibían raciones de pan, cerveza, cebolla y ajo, alimentos sencillos pero suficientes. Vivían en aldeas construidas especialmente para ellos, tenían médicos que cuidaban sus fracturas y enfermedades, y creían, como creía todo Egipto, que al construir la tumba del faraón estaban asegurando el orden cósmico, el Ma'at, el equilibrio sagrado entre el caos y la armonía. Porque en el corazón de la cosmovisión egipcia latía una verdad fundamental: la muerte no era el final. Era una transición, un viaje peligroso pero necesario hacia el Duat, el inframundo, donde el alma del difunto sería juzgada ante Osiris, el señor de los muertos. En esa sala de juicio, el corazón del fallecido se colocaba en una balanza, y del otro lado, una pluma, la pluma de Ma'at, la diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón era más ligero que la pluma, si el alma había vivido con rectitud y bondad, entonces podía pasar a los campos de Aaru, un paraíso eterno donde el trigo crecía más alto que un hombre y el hambre no existía. Pero si el corazón era pesado por el pecado, por la mentira y la crueldad, entonces Ammit, la devoradora, una criatura con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y patas de hipopótamo, lo consumía, y el alma dejaba de existir para siempre. Por eso los egipcios momificaban a sus muertos con tanto cuidado. El cuerpo debía preservarse porque el alma, el Ka, necesitaba un lugar donde regresar. Extraían los órganos internos, los guardaban en vasos canopos protegidos por los 4 hijos de Horus, cubrían el cuerpo con atrón para secarlo durante 40 días, lo envolvían en lino fino impregnado de resinas aromáticas y finalmente lo colocaban en un sarcófago decorado con hechizos y oraciones del libro de los muertos. Todo esto no era superstición vacía, era tecnología espiritual, un sistema meticuloso para navegar el más allá con la misma precisión con la que navegaban el Nilo. Y mientras las pirámides se alzaban y los faraones gobernaban con puño divino, el Nilo seguía fluyendo. Cada amanecer, el sol nacía en el este y moría en el oeste, y con él, Ra, el dios Sol, viajaba en su barca celestial a través del cielo y el inframundo, en un ciclo eterno que reflejaba la vida, la muerte, y el renacimiento. Egipto se veía a sí mismo como el centro del mundo, y tal vez, en cierto sentido, lo era. Mientras otros pueblos luchaban por sobrevivir, ellos estaban escribiendo en papiros, estudiando las estrellas, practicando cirugías, creando calendarios, inventando conceptos matemáticos que aún usamos hoy. Eran una civilización que no solo miraba hacia el futuro, miraba hacia la eternidad. Y así, bajo ese cielo antiguo, el río seguía su curso, llevando consigo semillas, sueños, y el eco de una promesa, que aquellos que construyeran con grandeza, que vivieran con justicia, que honraran a los dioses y al Ma'at, vivirían para siempre. No solo en piedra, sino en la memoria infinita del tiempo. Y mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre el horizonte dorado del desierto, el Nilo susurraba una canción que aún no terminaba. Una melodía que llevaría a Egipto hacia el esplendor de su edad dorada. Los siglos pasaron como arena entre los dedos del tiempo, y Egipto no solo sobrevivió, floreció. Lo que comenzó como un reino unificado junto al río se transformó en un imperio que extendió sus brazos hacia tierras lejanas, llevando consigo el peso de los dioses y la ambición de quienes se creían inmortales. Esta es la era del esplendor, cuando los templos tocaban las nubes y los faraones escribían sus nombres en la eternidad con sangre, oro y fe inquebrantable. Después del colapso del Imperio Antiguo, cuando las pirámides ya se alzaban como fantasmas silenciosos en el desierto, Egipto entró en un periodo de fragmentación conocido como el primer periodo intermedio. Fue un tiempo de sombras, cuando el poder centralizado se desmoronó y los nomos, las provincias, se convirtieron en reinos independientes que luchaban entre sí por control y recursos. El Nilo seguía fluyendo, pero el orden, el sagrado Ma'at, parecía haberse roto. Hambrunas, guerras civiles, y un silencio inquietante en los templos donde antes resonaban himnos a los dioses. Pero como el río que cada año renacía tras la sequía, Egipto encontró la manera de regresar. Alrededor del año 2050 antes de nuestra era, un príncipe tebano llamado Mentuhotep II reunificó el país bajo su corona. Con ello nació el Imperio Medio, una era de renacimiento cultural, literario y arquitectónico. Los faraones de esta época no construyeron pirámides tan colosales como las de Giza,
pero sí erigieron templos que parecían conversar con los dioses en un idioma de columnas y sombras. La literatura floreció, poemas, historias, textos de sabiduría que exploraban la condición humana con una profundidad que aún hoy nos conmueve. Uno de esos textos, Las Lamentaciones de Ipuwer, describía el caos del periodo intermedio con palabras que aún resuenan como un eco melancólico. El río es sangre, pero los hombres beben de él. La tierra gira como una rueda de alfarero. Pero la estabilidad no dura para siempre. Hacia el año 1650 antes de nuestra era, una sombra extranjera cruzó las arenas del Sinaí. Eran los Hicsos, un pueblo semita que llegó con caballos, carros de guerra, y armas de bronce superiores a las que los egipcios conocían. Se asentaron en el delta del Nilo, en la ciudad de Avaris, y durante más de un siglo gobernaron el Bajo Egipto mientras el sur permanecía bajo control egipcio. Fue una herida en el orgullo de una nación que se consideraba invencible, elegida por los dioses. Pero también fue una lección. Los egipcios observaron, aprendieron y esperaron. Y cuando llegó el momento, la respuesta fue contundente. El faraón Amosei, fundador de la 18ª dinastía, expulsó a los Hicsos con una campaña militar feroz y metódica. Usó los mismos carros y tácticas que los invasores habían traído, convirtiéndolos en armas de liberación. Y con esa victoria, Egipto no solo recuperó su territorio, se transformó. Nació el Imperio Nuevo, la era más gloriosa de la civilización egipcia, un periodo de casi 5 siglos en el que faraones guerreros conquistaron Nubia al sur y Canaán al norte, trayendo tributos, esclavos, y riquezas que llenaron los templos de oro y lapislázuli. Los nombres de esos faraones aún resuenan como truenos en la historia. Tutmosis III, el Napoleón del antiguo Egipto, quien llevó a cabo 17 campañas militares y extendió las fronteras del imperio hasta el río Eufrates. Amenhotep III, el faraón magnífico, bajo cuyo reinado Egipto alcanzó un esplendor artístico sin precedentes, construyendo el templo de Luxor y los colosos de Memnón, 2 estatuas gigantescas que aún hoy vigilan el desierto como centinelas eternos. Y luego, como un susurro que se convirtió en revolución, llegó Akenatón. Amenhotep IV, quien cambió su nombre a Akenatón, servidor de Atón, fue un faraón que desafió 3000 años de tradición religiosa. En un acto que horrorizó a los sacerdotes y confundió al pueblo, declaró que todos los dioses de Egipto eran falsos. Solo existía uno, Atón, el disco solar, la luz pura e inaccesible. Cerró templos, prohibió los cultos a Amón-Ra, Osiris, Isis, y construyó una ciudad nueva en medio del desierto, Aketatón, el horizonte de Atón, donde él y su esposa, la legendaria Nefertiti, gobernaron bajo un sol que brillaba sin rival. El arte cambió. Las representaciones se volvieron más realistas, casi íntimas. Akenatón aparecía con un cuerpo extraño, andrógino, con caderas anchas y rostro alargado, acompañado por su esposa e hijas en escenas cotidianas llenas de ternura. Fue un momento único en la historia egipcia, un destello de algo casi moderno en medio de la rigidez milenaria. Pero los dioses antiguos no olvidan. Cuando Akenatón murió, su revolución murió con él. Su sucesor, un joven faraón que apenas tenía 9 años, restauró los viejos cultos y cambió su nombre de Tutankamón a Tutankamón, imagen viviente de Amón. Y aunque este faraón niño murió joven, a los 18 o 19 años, su tumba, descubierta intacta en 1922 por Howard Carter, reveló al mundo moderno la magnificencia de un Egipto que nunca dejó de soñar con oro y eternidad. Máscaras funerarias, sarcófagos anidados, joyas, carros y objetos cotidianos que nos muestran que incluso en la muerte, los faraones querían vivir rodeados de belleza. Pero no solo los hombres escribían la historia de Egipto. Hubo mujeres que desafiaron las expectativas y gobernaron con autoridad divina. Hatshepsut, una de las pocas faraonas de Egipto, se declaró rey, no reina, y se representó con barba ceremonial, los símbolos masculinos del poder. Gobernó durante más de 2 décadas con una visión pacífica y próspera, enviando expediciones comerciales a la tierra de Punt, construyendo el magnífico templo de Deir el-Bahari que parece emerger de la roca misma. Pero tras su muerte, alguien, tal vez su hijastro Tutmosis III, intentó borrar su memoria, cincelando su nombre de los monumentos, como si al eliminar las palabras pudieran eliminar su existencia.
No funcionó. Hatshepsut sigue resonando, una voz femenina que se negó a ser silenciada. Y mientras los faraones conquistaban y construían, el pueblo vivía bajo ese mismo sol inclemente. Los campesinos araban la tierra con bueyes, sembraban trigo y cebada, cosechaban bajo la vigilancia de escribas que medían cada grano para el tributo al faraón. Los artesanos tallaban estatuas en talleres llenos de polvo y sudor, creando rostros de dioses que nunca verían en persona. Los sacerdotes realizaban rituales diarios en los templos, lavando las estatuas de los dioses, vistiéndolas, alimentándolas con ofrendas, como si fueran seres vivos que necesitaban cuidado constante. Y en las noches, cuando el trabajo terminaba, las familias se reunían en casas de adobe, comían pan y cebolla, bebían cerveza espesa y dulce, y contaban historias de dioses, monstruos, y héroes que navegaban entre este mundo y el siguiente. Porque Egipto nunca fue solo piedra y poder. Fue también risa en los mercados, niños jugando junto al río, madres moliendo grano en morteros de piedra, pescadores lanzando redes al amanecer, músicos tocando arpas en banquetes donde el vino fluía y las bailarinas movían sus cuerpos como llamas bajo la luz de las antorchas. Fue una civilización completa, con todas sus contradicciones y maravillas, construida sobre la creencia de que la vida en la tierra era solo el prólogo de algo mucho más grande. Y así, mientras el sol se hundía tras las colinas del oeste, tiñendo el desierto de rojo y púrpura, los templos se llenaban de sombras largas y los sacerdotes entonaban himnos al dios que moría cada noche para renacer cada mañana. Ra descendía al Duat, luchaba contra la serpiente Apep en las profundidades oscuras y cada amanecer emergía victorioso, renovado, eterno. Y con él, Egipto también renacía. Una y otra vez. Y en ese ciclo infinito de luz y oscuridad, el imperio crecía, sus templos tocaban el cielo. Y los dioses seguían caminando entre las columnas. Invisibles pero siempre presentes. Susurrando promesas de eternidad en el viento del desierto. Detrás de los templos dorados y las tumbas talladas en roca, existía otro Egipto, uno que no aparece en los jeroglíficos de los faraones ni en las paredes de los palacios. Era el Egipto de las manos callosas, de los pies descalzos sobre arena caliente, de las voces que se elevaban al amanecer no en himnos a los dioses, sino en canciones de trabajo y supervivencia. Esta es la historia de quienes construyeron la eternidad para otros, mientras vivían vidas tan frágiles como el papiro bajo el sol. Imagina despertar antes del alba en una casa pequeña de adobe, con paredes tan delgadas que puedes escuchar el ronquido de tu vecino y el llanto de un bebé en la distancia. No hay ventanas de vidrio, solo aberturas cubiertas con esteras de junco que dejan pasar el aire caliente del desierto. El suelo es de tierra compactada, y en una esquina hay una estera de caña donde duermes junto a tu esposa, tus hijos, y tal vez tus padres ancianos si aún viven. El Nilo está a pocos pasos, y su presencia marca cada momento de tu existencia. Eres un campesino, uno de los millones que forman la columna vertebral de este imperio glorioso. Tu vida está atada al ciclo del río como las raíces de una palmera. Cuando el Nilo se desborda entre junio y septiembre, cubres tus campos con agua y esperas, rezando a Api, el dios de la inundación, para que traiga suficiente limo pero no tanta agua que arrase tu hogar. Cuando las aguas retroceden, en octubre, siembras, trigo, cebada, lino, lentejas, hundiendo semillas en el barro oscuro con movimientos que tus ancestros repitieron durante 1000 generaciones. Y luego viene la cosecha, entre marzo y mayo, bajo un sol que convierte el aire en fuego líquido. Cortas espigas con hoces de pedernal, atas gavillas, las llevas a trillar mientras los escribas del faraón están allí, observando, contando, anotando en sus tablillas cuánto debes entregar como impuesto. Porque el faraón no posee todo. La tierra, el agua, tu trabajo. Teóricamente, eres libre, pero la libertad es un concepto extraño cuando el 90% de lo que produces va a los graneros del Estado, a los templos, a los funcionarios que nunca han tocado una asada pero que deciden si comes o pasas hambre. Si no puedes pagar el impuesto en grano, lo pagas en trabajo. Te convierten en corbea, mano de obra obligatoria para proyectos estatales, cavar canales, reparar templos, arrastrar piedras para las tumbas de nobles que nunca conocerás. No eres esclavo, pero a veces la diferencia es tan delgada como el filo de una navaja de bronce.
Y sin embargo, hay momentos de algo parecido a la alegría. Cuando la cosecha es buena y logras guardar algo de cebada extra, haces cerveza, espesa, nutritiva, ligeramente dulce. Te sientas al atardecer con tus vecinos, comparten el pan recién horneado en hornos de barro, untan mantequilla de sésamo, mastican cebollas y ajos que mantienen alejadas las enfermedades. Tus hijos juegan con muñecas de arcilla y pelotas de cuero rellenas de paja, persiguiendo gatos semisalvajes entre las casas mientras el cielo se tiñe de naranja. Por un momento, el peso del trabajo se desvanece y solo queda el calor de la familia, el sabor del pan, el sonido del río que nunca deja de murmurar. Pero la vida es dura y la muerte está siempre cerca. 1 de cada 3 niños no llega a los 5 años. Enfermedades causadas por agua contaminada, parásitos que devoran los intestinos, infecciones que se convierten en fiebres fulminantes. Si sobrevives a la infancia, puedes esperar vivir hasta los 30 o 40 años si eres campesino, tal vez 50 si eres escriba o sacerdote y comes mejor. Los dientes se pudren por el pan lleno de arena, los molinos de piedra dejan partículas que desgastan el esmalte hasta exponer los nervios. Las espaldas se encorvan por años de trabajo agachado bajo el sol. Las mujeres mueren en el parto con frecuencia aterradora, porque no hay antibióticos, no hay cesáreas exitosas, solo oraciones a Taberet, la diosa hipopótamo que protege a las embarazadas. Y cuando alguien muere, si eres lo suficientemente pobre, no hay momificación elaborada. Tu cuerpo es envuelto en lino simple y enterrado en el desierto, donde la arena seca naturalmente preserva tu carne mejor que cualquier embalsamamiento. Tal vez tu familia coloca contigo un par de sandalias viejas, una vasija de cerveza, un amuleto barato de Bes, el dios enano que protege los hogares. No hay sarcófagos pintados ni copias del libro de los muertos. Pero crees, con la misma fe que los faraones, que tu fuerza vital, viajará al más allá, y que si viviste con justicia, Osiris te abrirá las puertas de los campos de Aro. Mientras tanto, en las ciudades, existe otra clase de egipcios. Los escribas. Ellos son la élite educada, los hombres que dominan el arte sagrado de la escritura jeroglífica, hierática y demótica. Desde niños fueron enviados a escuelas donde maestros estrictos les enseñaron a tallar signos en tablillas de piedra caliza, a memorizar miles de símbolos, a calcular impuestos, a redactar contratos, a copiar textos religiosos en papiros que valían más que una casa de campesino. La educación era dura, los maestros golpeaban con varas a los estudiantes lentos, y un proverbio egipcio decía: las orejas de un niño están en su espalda, escucha cuando se le golpea. Pero una vez graduados, los escribas tenían un mundo de oportunidades. No trabajaban bajo el sol, no araban campos, no cargaban piedras. Se sentaban en oficinas frescas, con paletas de tinta roja y negra, plumas de junco afiladas y el poder de las palabras en sus manos. Podían convertirse en administradores de templos, contadores reales, jueces, diplomáticos. Un texto egipcio llamado La Sátira de los Oficios enumeraba con ironía todas las profesiones miserables: el alfarero cubierto de barro, el pescador rodeado de cocodrilos, el lavandero cuyos dedos se pudren en lejía, y concluía: pero el escriba, él dirige el trabajo de todos. No paga impuestos. Reflexiona sobre esto. Los sacerdotes, por su parte, vivían en un mundo aparte. No eran hombres santos en el sentido moderno, eran funcionarios religiosos, técnicos de lo divino. Su trabajo no era predicar ni consolar, sino mantener el orden cósmico realizando rituales precisos cada día. Se afeitaban todo el cuerpo, incluidas cejas y pestañas, para estar ritualmente puros. Se lavaban varias veces al día en los lagos sagrados de los templos. Vestían lino blanco impecable y caminaban descalzos sobre pisos de piedra fría. 3 veces al día entraban al Sancta Sanctorum, donde residía la estatua del dios, y la trataban como un rey vivo, la despertaban, la lavaban, la vestían con ropas nuevas, le ofrecían comida y cerveza, le cantaban himnos. Luego sellaban la capilla y se retiraban, dejando al dios en su silencio eterno hasta la próxima ceremonia. Fuera de los templos, el pueblo común nunca veía al dios. Las estatuas permanecían ocultas tras puertas de cedro y cortinas de lino.
Solo durante ciertas festividades, como la procesión de Opet en Tebas, la imagen del dios Amón era sacada en una barca sagrada cargada por sacerdotes, y el pueblo podía acercarse, tocar la barca, hacer preguntas que los sacerdotes traducían del dios mediante movimientos y respuestas codificadas. Era teatro, política y fe entrelazados en una danza que mantenía unido el tejido social. Y luego estaban los artesanos de Deir el Medina, la aldea de los constructores de tumbas reales. Estos hombres, talladores de piedra, pintores, carpinteros, vivían en una comunidad cerrada, vigilada, aislada del resto de Egipto. Conocían los secretos de las tumbas reales, los lugares exactos donde los faraones serían enterrados, los tesoros ocultos, los pasajes falsos. No podían abandonar libremente la aldea. Recibían salarios en grano, pescado seco, aceite y cerveza. Tenían sus propios escribas que documentaban disputas, divorcios, préstamos. Y en las paredes de sus propias tumbas, más modestas pero igualmente hermosas, dejaron rastros de su vida, escenas de banquetes, de música, de amor. Un obrero llamado Senetjem pintó en su tumba un campo de trigo dorado donde él y su esposa cosechaban juntos bajo un cielo azul eterno. No un faraón. No un dios. Solo un hombre y su esposa, trabajando, soñando con que el más allá fuera simplemente un lugar donde el trabajo no doliera y la cosecha nunca faltara. Porque al final, todos, faraones, sacerdotes, campesinos, escribas, compartían la misma esperanza. Que cuando sus corazones fueran pesados en la balanza de Osiris, la pluma de Maat se inclinara a su favor. Que pudieran decir las palabras del conjuro 125 del libro de los muertos. No he causado sufrimiento. No he hecho llorar a nadie. No he matado. No he ordenado matar. No he robado. No he mentido. Y que, al decirlo, fuera verdad. Y así, bajo ese mismo sol que quemaba y bendecía. La vida fluía como el Nilo, inevitable, implacable, sagrada. Algunos construían eternidad con piedra. Otros la construían con pan, sudor y pequeñas alegrías. Que el tiempo no registró en ningún templo, pero que resonaron igual de fuerte en el silencio de los corazones. Hubo un tiempo en que Egipto creyó que duraría para siempre. Que sus dioses eran invencibles, que sus fronteras eran infranqueables, que el Nilo seguiría fluyendo y las cosechas nunca cesarían. Pero la historia no conoce la eternidad que los faraones tallaron en piedra. Y lentamente, como la luz que se desvanece al final del día, el imperio que tocó el cielo comenzó a inclinarse hacia la oscuridad. El imperio nuevo brilló con fuerza durante siglos, pero incluso las estrellas más luminosas eventualmente parpadean. Después del reinado de Ramsés II, el faraón que vivió más de 90 años, que tuvo más de 100 hijos, que cubrió Egipto con templos y estatuas colosales de sí mismo, el poder comenzó a fragmentarse como arcilla seca bajo el sol. Sus sucesores llevaron su nombre como una carga demasiado pesada. Ramsés III, el último gran guerrero, enfrentó invasiones de los pueblos del mar, misteriosas hordas que llegaron desde el Mediterráneo destruyendo civilizaciones enteras, los hititas cayeron, Micenas cayó, ciudades enteras fueron borradas del mapa. Ramsés III los detuvo en las costas de Egipto, en batallas navales y terrestres representadas en los muros de su templo funerario en Medinet Abu. Pero la victoria tuvo un costo. El tesoro se agotó. Las campañas militares dejaron las arcas vacías. Los templos, que poseían casi un tercio de la tierra cultivable de Egipto, se convirtieron en estados dentro del estado, con sacerdotes más poderosos que algunos faraones. Y en el año 1155 antes de nuestra era, algo impensable ocurrió. Los obreros de Deir el Medina, aquellos que tallaban las tumbas de los reyes, se declararon en huelga, la primera huelga documentada en la historia. No recibían sus salarios. No había grano, ni aceite, ni pescado. Sus familias pasaban hambre. Así que dejaron sus herramientas, marcharon hacia el templo funerario de Ramsés III y se sentaron frente a las puertas, negándose a trabajar hasta que se les pagara. Hemos venido aquí debido al hambre y la sed, dijeron al escriba que registró sus palabras. No tenemos ropa, ni aceite, ni pescado, ni verduras. Eventualmente, recibieron parte de lo que se les debía.
pero el incidente dejó una grieta en la ilusión de orden eterno. Si los constructores de tumbas reales podían desafiar al faraón, ¿qué más podía derrumbarse? Y el colapso continuó, lento pero inexorable. Hacia el año 1069 antes de nuestra era, el Imperio Nuevo llegó a su fin. Egipto se dividió una vez más. El sur quedó bajo el control de los sumos sacerdotes de Amón en Tebas, que gobernaban como reyes sin corona. El norte fue controlado por faraones débiles en Tanis, que apenas mantenían su autoridad más allá de las paredes de sus palacios. El tercer periodo intermedio había comenzado, y con él, una era de fragmentación que duraría siglos. Pero la debilidad atrae a los depredadores. Y las arenas de Egipto pronto fueron pisadas por ejércitos extranjeros. Primero llegaron los libios, tribus nómadas del oeste que habían sido mercenarios al servicio de los faraones. Ahora tomaron el trono para sí mismos. La dinastía 22 fue fundada por Sesón Kui, un líder libio que se coronó faraón y gobernó desde Bubastis. Los egipcios nativos lo aceptaron porque actuaba como faraón, hablaba su idioma, adoraba a sus dioses. Pero la sangre real de las grandes dinastías se había diluido, y el prestigio de la corona con ella. Luego, desde el sur, llegaron los nubios. Durante milenios, Nubia había sido conquistada, saqueada, explotada por Egipto. Pero ahora, bajo el rey Pillidecus, los nubios marcharon hacia el norte con un ejército disciplinado y una fe ardiente en Amón. Conquistaron Egipto no como bárbaros, sino como libertadores religiosos. Pille se horrorizó al encontrar que los templos estaban descuidados, que los faraones del norte eran corruptos. En una estela, dejó escrito: encontré que los caballos de los príncipes estaban mal alimentados. Esto me enfureció más que cualquier otra cosa. Estableció la dinastía 25, los faraones nubios, que restauraron templos, revivieron viejas tradiciones y gobernaron Egipto como guardianes de su legado. Irónicamente, los conquistados se convirtieron en los guardianes más devotos de la cultura que una vez los oprimió. Pero el mayor peligro aún no había llegado. Desde el este, un imperio se alzaba como una tormenta de arena y fuego. Asiria. Los asirios eran los amos de la guerra en el mundo antiguo, crueles, eficientes, implacables. Habían conquistado Babilonia, Siria, Israel. Y ahora dirigían su mirada hacia Egipto, la última joya que faltaba en su corona. En el año 671 antes de nuestra era, el rey asirio Esarhadón invadió Egipto. Las tropas nubias lucharon valerosamente, pero los asirios traían armas de hierro mientras los egipcios aún usaban bronce. Traían máquinas de asedio, tácticas militares perfeccionadas en décadas de conquistas brutales. Menfis cayó. El faraón Taara huyó al sur. Y por primera vez en 3000 años, Egipto fue gobernado por un poder extranjero que no se molestó en vestirse de faraón. Los asirios saquearon templos, destruyeron estatuas, llevaron tesoros milenarios a Nínive como trofeos de guerra. Pero no pudieron mantener el control. Egipto era vasto, difícil de gobernar a distancia, y los egipcios nunca dejaron de resistir. Finalmente, un príncipe egipcio de la ciudad de Sais, llamado Psamético I, logró unificar el país una vez más y expulsar a los asirios con la ayuda de mercenarios griegos. Así nació la dinastía 26, el periodo saíta, un último destello de independencia antes del ocaso final. Psamético y sus sucesores intentaron restaurar la grandeza de antaño. Revivieron el arte del imperio antiguo, copiando estilos de 1500 años atrás como si al imitar el pasado pudieran resucitarlo. Abrieron Egipto al comercio con Grecia, permitieron que comerciantes helenos establecieran colonias en el delta. Incluso enviaron una expedición de navegantes fenicios para circunnavegar África, un viaje épico que tardó 3 años y que Heródoto, el historiador griego, registró siglos después con escepticismo fascinado. Pero la restauración fue superficial. Egipto ya no era el imperio temido. Era un reino envejecido, viviendo de recuerdos, rodeado de potencias más jóvenes y hambrientas. Y la más hambrienta de todas era Persia. En el año 525 antes de nuestra era, Cambises II, rey de Persia, invadió Egipto con un ejército masivo. El faraón Psamético III reunió sus fuerzas en Pelusium, la fortaleza del delta oriental.
La batalla fue feroz. Según la leyenda, Cambises conocía el amor de los egipcios por los gatos, animales sagrados para la diosa Bastet. Así que ordenó a sus soldados llevar gatos vivos atados a sus escudos. Los egipcios, aterrados de herir a los animales sagrados, dudaron, vacilaron. Y en esa duda, perdieron. Pelucio cayó. Menfis cayó. Psamético III fue capturado y llevado a Persia en cadenas. Egipto se convirtió en una satrapía del imperio persa, una provincia más en el vasto dominio de los aqueménidas. Los persas no destruyeron la cultura egipcia, de hecho, algunos reyes persas como Darío y se coronaron como faraones, construyeron templos, respetaron los dioses locales. Pero Egipto ya no se pertenecía a sí mismo. Sus impuestos fluían hacia Persépolis. Sus granos alimentaban ejércitos extranjeros. Y el orgullo de 3000 años de civilización yacía en el polvo como una estatua derribada. Hubo intentos de rebelión. Breves momentos en que príncipes egipcios lograron expulsar a los persas y restaurar dinastías nativas. Pero eran destellos fugaces, velas encendidas en medio de un vendaval. En el año 343 antes de nuestra era, los persas regresaron bajo Artajerjes III y reconquistaron Egipto con brutalidad renovada. Saquearon templos, masacraron sacerdotes, profanaron tumbas en busca de oro. Fue la ocupación más cruel que Egipto había conocido. Y entonces, como un rayo desde el oeste, llegó Alejandro. Alejandro Magno de Macedonia, el joven conquistador de ojos grises que soñaba con unir el mundo bajo su cetro. En el año 332 antes de nuestra era, marchó hacia Egipto. Los egipcios, cansados del yugo persa, lo recibieron no como invasor sino como libertador. Los sacerdotes de Memfis lo coronaron faraón. El oráculo del oasis de Sigua lo proclamó hijo de Amón. Alejandro fundó una ciudad en el delta, Alejandría, que se convertiría en uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo. Pero Alejandro no se quedó. Tenía imperios que conquistar, sueños imposibles que perseguir. Partió hacia el este, hacia Persia, hacia India, dejando Egipto en manos de generales. Y cuando murió en Babilonia a los 32 años, su imperio se fragmentó. Uno de sus generales, Ptolomeo, tomó Egipto para sí. Fundó la dinastía ptolemaica, la última dinastía que gobernaría Egipto antes de que Roma cerrara el libro de su historia milenaria. Los Ptolomeos eran griegos, hablaban griego, construyeron Alejandría como una ciudad helenística donde la biblioteca albergaba todo el conocimiento del mundo conocido. Pero se vistieron de faraones, adoraron a los dioses egipcios, se casaron entre hermanos siguiendo la tradición real egipcia que horrorizaba a los griegos. Y en ese crepúsculo extraño, Egipto siguió existiendo. No como imperio, sino como sombra, como eco, como un sueño recordado por otros. Los templos seguían en pie. El Nilo seguía fluyendo. Los campesinos seguían arando. Pero el alma que había animado esa civilización durante 3000 años ya no latía con la misma fuerza. Se había convertido en museo de sí misma, en reliquia viviente admirada por griegos, romanos, viajeros de tierras lejanas que llegaban a maravillarse ante pirámides que ya eran antiguas cuando ellos nacieron. Y mientras el sol descendía lentamente sobre el valle que una vez fue eterno, las sombras de los colosos se alargaban sobre la arena. Y el viento del desierto susurraba nombres que el tiempo ya comenzaba a olvidar. Toda civilización es una vela encendida contra la oscuridad infinita. Y cuando la llama finalmente se apaga, lo que queda no es el vacío, sino el recuerdo de la luz, frágil, hermoso, imposible de recuperar. Egipto ardió durante 3000 años. Y cuando su fuego se extinguió, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Esta es la historia de cómo una civilización se convirtió en leyenda, y cómo sus susurros aún resuenan en el silencio de las ruinas. Los Ptolomeos gobernaron Egipto durante casi 300 años, y en ese tiempo el país se transformó en algo que sus antiguos faraones no habrían reconocido. Alejandría brillaba como la joya del Mediterráneo, su faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, guiaba a barcos desde 100 kilómetros de distancia. Su biblioteca albergaba 500.000 de rollos de papiro, todo el conocimiento acumulado de Grecia, Egipto, Persia, India.
matemáticos como Euclides caminaban por sus calles. Astrónomos como Eratóstenes calculaban la circunferencia de la Tierra con precisión asombrosa. Poetas, filósofos, ingenieros, todos convergían en esta ciudad donde el mundo antiguo conversaba consigo mismo en griego, egipcio, arameo, latín. Pero más allá de Alejandría, en el valle del Nilo, la vida seguía como había seguido durante milenios. Los campesinos araban con los mismos métodos. Los sacerdotes realizaban los mismos rituales en templos que los Ptolomeos construyeron siguiendo los planos antiguos, el templo de Edfu dedicado a Horus, el templo de Dendera donde Hathor sonreía desde las columnas. Los jeroglíficos aún se tallaban en las paredes, aunque cada vez menos personas sabían leerlos. El antiguo idioma egipcio se fragmentaba, evolucionaba hacia el copto, mezclándose con griego hasta convertirse en algo híbrido, algo que ya no era completamente ninguno de los dos. Y luego llegó ella. Cleopatra VII. La última reina de Egipto, cuyo nombre resuena a través de los siglos no solo por su belleza, que los historiadores antiguos dicen que no era extraordinaria, sino por su inteligencia, su astucia, su dominio de múltiples idiomas. Fue la primera de su dinastía en aprender egipcio, en hablar con su pueblo en su propia lengua. Se presentó ante ellos como la reencarnación de Isis, la diosa madre. Y cuando Roma comenzó a cerrar su mano alrededor del mundo conocido, Cleopatra jugó el juego del poder con una maestría desesperada. Primero sedujo a Julio César, el conquistador de las Galias, el hombre más poderoso de Roma. Cuentan que se hizo enrollar en una alfombra y llevar así ante él un regalo sorpresa que se desplegó revelando no tesoros sino a una reina de 21 años con ojos que ardían de ambición e inteligencia. César quedó cautivado. Juntos tuvieron un hijo, Cesarión, a quien Cleopatra proclamó heredero de ambos imperios. Pero César fue asesinado en los idus de marzo, apuñalado 23 veces por senadores que temían que se convirtiera en rey. Entonces Cleopatra apostó por Marco Antonio, el general romano que controlaba el este del imperio. Se encontraron en Tarso, y ella llegó no como suplicante sino como diosa, navegando por el río Citno en una barca dorada con velas púrpuras, vestida como Afrodita, rodeada de niños disfrazados de cupidos que abanicaban su rostro. Marco Antonio cayó rendido. Juntos soñaron con un imperio que uniera Roma y Egipto, Oriente y Occidente. Tuvieron 3 hijos. Celebraron ceremonias donde Antonio, vestido como Dionisio, entregaba reinos orientales a Cleopatra y sus hijos en un acto que Roma vio como traición. Pero en Roma, otro hombre esperaba su momento. Octaviano, el sobrino e hijo adoptivo de César, frío, calculador, implacable. Declaró la guerra no a Marco Antonio, sino a Cleopatra, porque era más fácil para los romanos aceptar una guerra contra una reina extranjera que una guerra civil contra uno de sus propios generales. Y en el año 31 antes de nuestra era, en las aguas de Actium, frente a las costas de Grecia, las flotas se enfrentaron. La batalla fue un desastre. Las naves de Antonio y Cleopatra fueron rodeadas, superadas. En medio del combate, Cleopatra ordenó a su flota retirarse hacia Egipto, y Antonio, al verla partir, abandonó el combate y la siguió. Fue el fin de sus sueños imperiales. Octaviano los persiguió hasta Alejandría. Antonio, creyendo erróneamente que Cleopatra había muerto, se arrojó sobre su propia espada. Cuando ella llegó, él aún respiraba, y murió en sus brazos mientras la sangre manchaba el mármol de su tumba inacabada. Cleopatra fue capturada. Octaviano planeaba llevarla a Roma encadenada, exhibirla en su triunfo como trofeo de guerra. Pero ella no le dio esa satisfacción. El 12 de agosto del año 30 antes de nuestra era, Cleopatra se vistió con sus ropajes reales, se adornó con joyas, se coronó con el Uraeus, la serpiente sagrada de los faraones. Y luego, en la privacidad de su cámara, se dejó morder por una áspid, una cobra egipcia cuyo veneno provocaba una muerte relativamente pacífica. O al menos eso dice la leyenda. La verdad histórica es más incierta. Tal vez fue veneno de otra clase, tal vez fue un alfiler envenenado. Lo que importa es que eligió su propia muerte antes que la humillación. Cuando los guardias de Octaviano entraron, la encontraron recostada en su lecho dorado, inmóvil, vestida como reina para la eternidad.
Y con su último aliento, 3000 años de civilización egipcia llegaron a su fin. Egipto se convirtió en provincia romana. Su grano alimentaba a Roma. Sus obeliscos fueron transportados para decorar plazas imperiales. Sus templos se convirtieron en curiosidades turísticas para legionarios aburridos que tallaban sus nombres en jeroglíficos milenarios sin comprender su significado. Los sacerdotes continuaron sus rituales durante un tiempo, pero cada generación que pasaba había menos devotos, menos ofrendas, menos fe. El conocimiento de los jeroglíficos se perdió lentamente. Cuando el cristianismo llegó a Egipto en el siglo I de nuestra era, los antiguos dioses fueron declarados demonios. Los templos fueron cerrados, algunos convertidos en iglesias, otros abandonados al desierto que lentamente los fue tragando. El último templo egipcio en funcionar fue el de Isis en Filé, y cuando finalmente fue cerrado por decreto imperial en el año 537 de nuestra era, el último sacerdote que sabía leer jeroglíficos talló una inscripción final en sus muros. Y luego el silencio. Durante siglos, Egipto fue una sombra de sí mismo. Los árabes lo conquistaron en el siglo VII y trajeron el Islam, una fe monoteísta que no tenía espacio para Osiris, Isis o Ra. Los mamelucos lo gobernaron. Los otomanos lo absorbieron en su imperio. Y las pirámides, los templos, las tumbas, todo quedó allí, cubierto de arena, olvidado, convertido en piedras que los campesinos usaban para construir sus casas. Durante más de 1000 años, nadie pudo leer los jeroglíficos. Los viajeros europeos llegaban, maravillados por las ruinas colosales, pero incapaces de descifrar qué decían. Hasta que en 1799, durante la campaña de Napoleón en Egipto, un soldado francés encontró una piedra oscura cerca de la ciudad de Rosetta. La piedra de Rosetta contenía el mismo texto escrito en 3 idiomas, jeroglíficos, demótico y griego. Y con esa clave, un joven lingüista francés llamado Jean-Francois Champollion dedicó años de su vida a descifrar el código perdido. En 1822, lo logró. Los jeroglíficos volvieron a hablar después de 14 siglos de silencio. Y con ese despertar, el mundo moderno redescubrió Egipto. Arqueólogos desenterraron templos. Encontraron tumbas intactas, momias perfectamente preservadas, papiros que contaban historias de amor, guerra, fe, pérdida. Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón en 1922, y el oro que brillaba en esa cámara sellada durante 33 siglos cegó al mundo con su belleza. Hoy, cuando caminamos entre las ruinas de Karnak, cuando tocamos las columnas de Luxor, cuando miramos el rostro sereno de Ramsés II tallado en roca viva en Abu Simbel, no solo vemos piedra. Vemos el eco de millones de vidas. Campesinos que sudaron bajo el sol. Escribas que copiaron textos con manos cansadas. Sacerdotes que creyeron que sus rituales mantenían el cosmos en equilibrio. Reinas que gobernaron con fiereza. Niños que jugaron junto al Nilo y soñaron con la eternidad. Egipto no murió. Se transformó. Se convirtió en mito, en símbolo, en inspiración. Sus pirámides siguen desafiando al tiempo. Sus dioses pueblan museos donde millones los contemplan con asombro. Sus palabras, traducidas a cientos de idiomas, aún nos hablan de una verdad que no ha cambiado. Que la humanidad siempre ha buscado significado. Que siempre hemos mirado las estrellas y preguntado qué hay más allá. Que siempre hemos amado, sufrido, soñado con algo más grande que nosotros mismos. Y cuando el sol se pone sobre el valle del Nilo hoy, tiñendo las dunas de oro y carmesí, es fácil cerrar los ojos y escuchar el murmullo del río que nunca se detiene. El viento que arrastra arena sobre piedras antiguas. Y tal vez, solo tal vez, el eco lejano de voces que una vez cantaron himnos a dioses que ya no tienen nombre. Porque al final, todo imperio es temporal. Toda gloria se desvanece. Pero las historias, las historias permanecen. Se escriben en piedra, en papiro, en memoria. Y mientras alguien las recuerde, mientras alguien las cuente, la civilización que las creó nunca muere del todo. Solo duerme. Esperando ser despertada de nuevo por aquellos que aún se maravillan ante lo que los seres humanos pueden crear cuando creen en algo más grande que ellos mismos. Y así,
mientras las estrellas comenzaban su danza eterna sobre el desierto silencioso. El Nilo seguía fluyendo como lo había hecho durante millones de años, llevando consigo semillas, sueños y el susurro inmortal de una civilización que construyó su eternidad no en piedra, sino en el corazón inquebrantable de la memoria humana. Que descanses bien, viajero, y que tus sueños te lleven a orillas de ríos antiguos, donde los dioses aún caminan entre las sombras, y la arena guarda secretos que el tiempo nunca podrá borrar. Hubo un tiempo en que la belleza no era vanidad, sino oración. Cuando pintarse los ojos era invocar a los dioses y el aceite sobre la piel era un pacto con la eternidad. En las orillas del Nilo, bajo un sol que lo sabía todo, los antiguos egipcios comprendieron algo que el mundo moderno olvidó. Que el cuerpo es templo, que el rostro es espejo del alma. Y que cuidar la apariencia era, en realidad, cuidar el espíritu que habitaba dentro. Esta es la historia de cómo nació el arte del cuidado, del ritual que transformó el polvo en magia. Y de las manos que, hace miles de años, tocaron la piel con la reverencia de quien toca lo sagrado. Hace más de 5000 años, cuando las primeras dinastías emergieron del caos y la arena, el Nilo corría como una vena de vida a través del desierto implacable. Y a sus orillas, en aldeas que apenas conocían la escritura, los hombres y mujeres ya habían aprendido a leer el lenguaje del cuerpo, a escuchar lo que la piel susurraba bajo el sol despiadado. El aire era seco, cruel. La luz lo abrazaba todo. Y en ese mundo donde el polvo y el viento eran enemigos constantes, el cuidado de la piel no era un lujo, era supervivencia. Las mujeres del valle molían semillas de ricino entre piedras planas, extrayendo un aceite espeso, dorado, que olía a tierra y a paciencia. Lo mezclaban con cera de abeja y resina de mirra. Y con esas manos curtidas por el trabajo, se untaban el rostro, los brazos, el cuello, creando una barrera invisible contra la sed del desierto. Pero había algo más en ese gesto. Algo que trascendía lo práctico. Porque cuando una mujer se miraba en el reflejo tembloroso del agua, no solo veía su rostro. Veía a su madre, a su abuela, a todas las que vinieron antes. Veía el linaje de quienes habían resistido, sobrevivido, florecido. Y al cuidar su piel, honraba esa cadena de vida que la sostenía. Los primeros templos aún no se levantaban en piedra, pero ya existían los rituales. En las aldeas cercanas a Memphis, las mujeres mayores enseñaban a las jóvenes cómo moler la malaquita. Esa piedra verde brillante traída desde las minas del Sinaí, hasta convertirla en un polvo fino como el sueño. Lo mezclaban con grasa animal, a veces con aceite de almendra, y con un pequeño bastón de madera o marfil. Trazaban líneas oscuras alrededor de los ojos. No era solo belleza. Era protección. El sol del desierto era un dios, sí, pero también un tirano que quemaba la vista. Y el col, ese polvo negro hecho de galena molida, reducía el resplandor, protegía los ojos del polvo y las moscas. Y, según creían, alejaba las enfermedades y los malos espíritus. Verse bien era, literalmente, estar bien. En las tumbas del reino antiguo, arqueólogos del futuro, nuestros contemporáneos, encontrarían pequeños frascos de alabastro, todavía sellados después de 4000 años, con restos de ungüentos que aún conservaban su olor. Perfumes hechos de resina de incienso, pétalos de loto, aceite de moringa. Cremas que mezclaban arcilla del Nilo con miel y leche de cabra. Esfoliantes hechos de sal marina y arena fina, frotados con paciencia sobre la piel envejecida, devolviéndole suavidad, luz, juventud. No tenían laboratorios, pero tenían tiempo. No tenían química moderna, pero tenían observación, prueba, error, memoria transmitida de boca en boca. Sabían que el aceite de sésamo calmaba las quemaduras del sol, que la cáscara de huevo molida blanqueaba las manchas, que el aloe vera, creciendo salvaje en las orillas, curaba las heridas y suavizaba las arrugas. Cada receta era un acto de fe. Cada aplicación, una ceremonia silenciosa. Y luego estaban las reinas.
Todavía no habían llegado Cleopatra ni Nefertiti. Pero ya existían mujeres de poder que comprendían el peso simbólico del rostro perfecto. En los murales de las tumbas de nobles, las mujeres aparecen siempre con la piel de un tono uniforme, luminoso. Los ojos delineados en negro profundo. Los labios teñidos con ocre rojo. El cabello cubierto con pelucas elaboradas, perfumadas con resina. No era vanidad vacía. Era autoridad visual. Porque en un mundo donde la palabra escrita apenas nacía, la imagen lo era todo. Verse divino era, en cierto sentido, serlo. Las sirvientas del palacio pasaban horas preparando los baños de las señoras. Llenaban tinas de cobre con agua del Nilo. Añadían sales minerales traídas del Mar Rojo. Pétalos de flores que flotaban como pequeñas barcas de color. Y aceites que hacían brillar la piel bajo la luz de las antorchas. Después del baño, venía el masaje. Manos entrenadas amasaban los músculos cansados con aceite de almendra dulce, mezclado con mirra y canela. Movimientos lentos, repetitivos, casi hipnóticos, que no solo relajaban el cuerpo, sino que, según creían, equilibraban la fuerza vital, dentro de cada persona. El cuidado de la piel era, en última instancia, el cuidado del alma. Y en las noches, cuando el calor del día finalmente cedía y el aire se volvía fresco, las mujeres se sentaban frente a espejos de bronce pulido. Pequeños círculos de metal que devolvían una imagen tenue, dorada, casi onírica. Se aplicaban cremas nocturnas hechas de cera de abeja y aceite de ricino. A veces mezcladas con polvo de perla molida, un lujo reservado para las más ricas. Que, según decían, devolvía la juventud mientras dormían. Y quizá lo hacía. O quizá lo que realmente importaba era el ritual mismo. Ese momento de silencio. De atención propia. De reconocer que el cuerpo merece cuidado. Que la piel merece ternura. Que uno mismo merece tiempo. Así comenzó todo. No con productos en estantes brillantes, sino con manos en la tierra. Con piedras moliendo plantas. Con mujeres observando, probando, transmitiendo. Y mientras el Nilo seguía fluyendo, indiferente y eterno, la belleza se convirtió en ciencia. El cuidado en arte. Y el rostro en el lienzo donde se escribía la historia de cada vida. Y así, bajo el peso silencioso de las estrellas, mientras el humo de las lámparas de aceite se elevaba hacia la noche, el mundo antiguo aprendió su primer secreto. Que cuidar el cuerpo era honrar el espíritu. Y que la belleza, cuando se toca con reverencia, nunca muere del todo. Pasaron los siglos como olas lentas sobre la arena. Y lo que comenzó como ritual de supervivencia, se transformó en lenguaje de poder. Porque en los palacios del Imperio Nuevo, donde el oro cubría las paredes y los dioses caminaban entre mortales, la belleza dejó de ser solo protección. Se convirtió en arma. Hubo una mujer cuyo nombre resonó durante 3000 años. No por sus conquistas militares, aunque las tuvo. Ni por sus templos, aunque los levantó. Sino por algo más simple y más complejo a la vez. Por su rostro. Nefertiti. Su busto, tallado en piedra caliza y pintado con pigmentos que desafiaron el tiempo, fue encontrado enterrado en el taller de un escultor en Amarna. Y cuando los arqueólogos lo desenterraron en 1912, el mundo moderno quedó en silencio. Porque incluso después de 33 siglos, su belleza seguía intacta. Los pómulos altos, la mandíbula definida, los ojos almendrados delineados en col perfecto, la piel lisa como marfil bajo la pintura ocre. Pero lo que el busto no mostraba era el trabajo detrás de esa perfección. Cada mañana, antes del amanecer, cuando el palacio de Amarna aún dormía bajo el manto de estrellas, las sirvientas de Nefertiti ya estaban despiertas. Preparaban el baño en una sala de piedra caliza, donde el agua llegaba tibia desde cisternas calentadas con brasas. Añadían leche de burra, un lujo que solo las reinas podían permitirse, porque se decía que blanqueaba la piel y la dejaba suave como seda.
Cleopatra, siglos después, haría lo mismo. Dicen que necesitaba 700 burros para abastecer sus baños diarios. No era exageración. Era química empírica. La leche contiene ácido láctico, un exfoliante natural que disuelve las células muertas y revela la piel nueva debajo. Los antiguos no conocían la palabra exfoliación, pero conocían el resultado. Después del baño, venía el verdadero ritual. Nefertiti se sentaba frente a un espejo de bronce pulido, sostenido por sirvientas que no se atrevían a respirar demasiado fuerte, mientras otras comenzaban el trabajo. Primero, la piel. Aplicaban una pasta hecha de arcilla del Nilo mezclada con miel y aceite de moringa, dejándola secar bajo el sol suave de la mañana. La arcilla absorbía el exceso de grasa, cerraba los poros, y al retirarse con agua tibia, dejaba el rostro liso, limpio, renovado. Luego venía la hidratación. Aceite de ricino, extraído prensa tras prensa de semillas molidas, mezclado con resina de incienso traída desde Punt, la tierra misteriosa del sur, y perfumado con aceite esencial de rosa del desierto. Las manos de las sirvientas masajeaban el rostro con movimientos circulares, desde el centro hacia afuera, siguiendo las líneas naturales del hueso, estimulando la sangre, despertando la luz interior de la piel. No tenían palabras como circulación o colágeno, pero sus manos sabían. Y luego, el maquillaje. Aquí es donde la ciencia se volvía arte. El col para los ojos ya no era solo galena molida. Ahora se mezclaba con hollín de lámparas de aceite, con polvo de magnetita traído desde las montañas del este, a veces con antimonio, un mineral peligroso si se usaba mal. Quedaba un brillo metálico, casi sobrenatural. Las líneas no eran trazos simples. Eran declaraciones. Se extendían más allá de los párpados, hacia las sienes, creando esa forma almendrada característica del arte egipcio. Esa mirada que parecía ver más allá del mundo visible, hacia el reino de los dioses. Para los labios, usaban ocre rojo mezclado con grasa animal y cera de abeja, a veces con un toque de óxido de hierro para un tono más profundo. Algunas mujeres nobles añadían polvo de escarabajos carmín, insectos secos molidos hasta convertirse en pigmento rojo intenso, un color que costaba su peso en oro. Y para las mejillas, un rubor suave hecho de ocre rosado y aceite de almendra, aplicado con los dedos o con pequeñas esponjas naturales, difuminado hasta que parecía un rubor natural, como si la diosa hubiera besado el rostro con luz. Pero Nefertiti no era la única. En los harenes reales, decenas de mujeres competían por la atención del faraón, y su arma principal no era la intriga, aunque existía, sino la apariencia. Cada una tenía su propia especialista en belleza. Mujeres mayores, expertas en recetas transmitidas de generación en generación, que conocían exactamente qué aceite resaltaba cierto tono de piel, qué hierba reducía las ojeras, qué mascarilla borraba las marcas del tiempo. Preparaban mascarillas de huevo batido con miel y harina de avena, que se aplicaban en el rostro y se dejaban secar hasta formar una capa dura, tensando la piel, cerrando los poros, dando esa apariencia de juventud eterna. O cremas nocturnas hechas con grasa de ganso, rica y espesa, mezclada con aceite de sésamo y polvo de perlas, que se aplicaban antes de dormir, y que, según decían, hacían desaparecer las arrugas mientras el alma viajaba por el mundo de los sueños. Y luego estaba el cabello. En el calor implacable de Egipto, el cabello natural era una molestia, así que la mayoría se lo afeitaba, hombres y mujeres por igual. Pero las pelucas. Las pelucas eran obras maestras, hechas con cabello humano importado desde Nubia, o con fibras vegetales teñidas con henna y índigo, trenzadas en patrones complejos que tomaban días en completarse. Las pelucas de las reinas podían pesar varios kilos, sostenidas con estructuras internas de mimbre y lino, perfumadas con conos de cera mezclada con mirra y canela,
que se derretían lentamente bajo el calor del día, liberando su aroma y dejando que el cabello brillara con aceite perfumado. Era incómodo, sí, pero era poder visible. Cleopatra llegó mucho después, más de 1000 años después. Pero heredó todo este conocimiento. Y lo perfeccionó. Ella no era egipcia de sangre. Era griega, macedónica. La última de la dinastía ptolemaica. Pero comprendió algo fundamental. Para gobernar Egipto, había que parecer egipcia. Así que adoptó los rituales. Los mejoró. Los convirtió en parte de su leyenda. Sus baños de leche de burra se volvieron famosos. Sus cremas faciales, mezcladas con aloe vera y aceite de oliva importado de Grecia. Se decía que eran tan efectivas que otras mujeres de la corte intentaban robar las recetas. Escribió, o al menos se le atribuyó, un tratado sobre cosméticos y medicina. Recetas para tintes de cabello, ungüentos para la piel, perfumes para seducir. Porque Cleopatra entendía que su verdadero poder no estaba solo en su inteligencia, que era considerable, ni en su dominio de idiomas, hablaba 9, sino en su capacidad de construir una imagen, una presencia, un mito viviente. Cuando se reunió con Julio César, no llegó como suplicante. Llegó envuelta en una alfombra, según la leyenda. Pero cuando se desenrolló frente al general romano, lo que él vio no fue solo una mujer joven. Vio a una diosa. La piel perfeccionada por años de rituales. Los ojos delineados con col tan oscuro que parecían portales. Los labios teñidos de rojo profundo. El cabello, probablemente una peluca, peinado en rizos elaborados. Perfumado con aceites que llenaban la habitación. Y la fragancia. Ah, la fragancia. Cleopatra no usaba un solo perfume. Usaba capas. Primero, un aceite base en la piel, hecho de almendra dulce. Luego, un perfume de mirra y rosa aplicado en los puntos de pulso. Finalmente, incienso quemado en braseros alrededor de ella, creando una atmósfera envolvente. Una firma olfativa que la precedía y permanecía después de partir. Era teatro. Era estrategia. Era genialidad pura. Pero no todas las mujeres egipcias eran reinas. En las casas humildes del valle, las mujeres comunes también cuidaban su apariencia. Aunque con medios más modestos. Usaban henna para teñir sus manos y pies, creando patrones que protegían contra el mal de ojo. Se aplicaban aceite de ricino casero en las pestañas, creyendo, correctamente, que las hacía crecer más largas y fuertes. Molían pétalos de flores silvestres con grasa de cordero, para hacer un bálsamo labial que protegía contra el viento del desierto. Y en las noches, se sentaban juntas bajo las estrellas, compartiendo recetas, comparando resultados, riendo de los experimentos fallidos, celebrando los éxitos. Porque el cuidado de la belleza, al final, no era solo un acto individual. Era comunidad. Era tradición. Era la forma en que las mujeres se cuidaban unas a otras. Generación tras generación. En un mundo que a menudo era duro con ellas. Y así, en los espejos de bronce y en las aguas quietas del Nilo, el rostro de Egipto se miraba a sí mismo. Y veía no solo belleza, sino poder, estrategia, memoria. Mientras el incienso seguía quemándose en los templos. Y las recetas seguían pasando de mano en mano. Como secretos susurrados entre el polvo y la eternidad. Pasaron los siglos como olas lentas sobre la arena. Y lo que comenzó como ritual de supervivencia, se transformó en lenguaje de poder. Porque en los palacios del Imperio Nuevo, donde el oro cubría las paredes y los dioses caminaban entre mortales, la belleza dejó de ser solo protección. Se convirtió en arma. Hubo una mujer cuyo nombre resonó durante 3000 años. No por sus conquistas militares, aunque las tuvo. Ni por sus templos, aunque los levantó. Sino por algo más simple y más complejo a la vez. Por su rostro. Nefertiti.
Su busto, tallado en piedra caliza y pintado con pigmentos que desafiaron el tiempo, fue encontrado enterrado en el taller de un escultor en Amarna. Y cuando los arqueólogos lo desenterraron en 1912, el mundo moderno quedó en silencio. Porque incluso después de 33 siglos, su belleza seguía intacta. Los pómulos altos, la mandíbula definida, los ojos almendrados delineados en col perfecto, la piel lisa como marfil bajo la pintura ocre. Pero lo que el busto no mostraba era el trabajo detrás de esa perfección. Cada mañana, antes del amanecer, cuando el palacio de Amarna aún dormía bajo el manto de estrellas, las sirvientas de Nefertiti ya estaban despiertas. Preparaban el baño en una sala de piedra caliza, donde el agua llegaba tibia desde cisternas calentadas con brasas. Añadían leche de burra, un lujo que solo las reinas podían permitirse, porque se decía que blanqueaba la piel y la dejaba suave como seda. Cleopatra, siglos después, haría lo mismo. Dicen que necesitaba 700 burros para abastecer sus baños diarios. No era exageración. Era química empírica. La leche contiene ácido láctico, un exfoliante natural que disuelve las células muertas y revela la piel nueva debajo. Los antiguos no conocían la palabra exfoliación, pero conocían el resultado. Después del baño, venía el verdadero ritual. Nefertiti se sentaba frente a un espejo de bronce pulido, sostenido por sirvientas que no se atrevían a respirar demasiado fuerte, mientras otras comenzaban el trabajo. Primero, la piel. Aplicaban una pasta hecha de arcilla del Nilo mezclada con miel y aceite de moringa, dejándola secar bajo el sol suave de la mañana. La arcilla absorbía el exceso de grasa, cerraba los poros, y al retirarse con agua tibia, dejaba el rostro liso, limpio, renovado. Luego venía la hidratación. Aceite de ricino, extraído prensa tras prensa de semillas molidas, mezclado con resina de incienso traída desde Punt, la tierra misteriosa del sur, y perfumado con aceite esencial de rosa del desierto. Las manos de las sirvientas masajeaban el rostro con movimientos circulares, desde el centro hacia afuera, siguiendo las líneas naturales del hueso, estimulando la sangre, despertando la luz interior de la piel. No tenían palabras como circulación o colágeno, pero sus manos sabían. Y luego, el maquillaje. Aquí es donde la ciencia se volvía arte. El col para los ojos ya no era solo galena molida. Ahora se mezclaba con hollín de lámparas de aceite, con polvo de magnetita traído desde las montañas del este, a veces con antimonio, un mineral peligroso si se usaba mal. Quedaba un brillo metálico, casi sobrenatural. Las líneas no eran trazos simples. Eran declaraciones. Se extendían más allá de los párpados, hacia las sienes, creando esa forma almendrada característica del arte egipcio. Esa mirada que parecía ver más allá del mundo visible, hacia el reino de los dioses. Para los labios, usaban ocre rojo mezclado con grasa animal y cera de abeja, a veces con un toque de óxido de hierro para un tono más profundo. Algunas mujeres nobles añadían polvo de escarabajos carmín, insectos secos molidos hasta convertirse en pigmento rojo intenso, un color que costaba su peso en oro. Y para las mejillas, un rubor suave hecho de ocre rosado y aceite de almendra, aplicado con los dedos o con pequeñas esponjas naturales, difuminado hasta que parecía un rubor natural, como si la diosa hubiera besado el rostro con luz. Pero Nefertiti no era la única. En los harenes reales, decenas de mujeres competían por la atención del faraón, y su arma principal no era la intriga, aunque existía, sino la apariencia. Cada una tenía su propia especialista en belleza. Mujeres mayores, expertas en recetas transmitidas de generación en generación, que conocían exactamente qué aceite resaltaba cierto tono de piel, qué hierba reducía las ojeras, qué mascarilla borraba las marcas del tiempo. Preparaban mascarillas de huevo batido con miel y harina de avena,
que se aplicaban en el rostro y se dejaban secar hasta formar una capa dura, tensando la piel, cerrando los poros, dando esa apariencia de juventud eterna. O cremas nocturnas hechas con grasa de ganso, rica y espesa, mezclada con aceite de sésamo y polvo de perlas, que se aplicaban antes de dormir. Y que, según decían, hacían desaparecer las arrugas mientras el alma viajaba por el mundo de los sueños. Y luego estaba el cabello. En el calor implacable de Egipto, el cabello natural era una molestia. Así que la mayoría se lo afeitaba. Hombres y mujeres por igual. Pero las pelucas. Las pelucas eran obras maestras. Hechas con cabello humano importado desde Nubia. O con fibras vegetales teñidas con henna y índigo. Trenzadas en patrones complejos que tomaban días en completarse. Las pelucas de las reinas podían pesar varios kilos. Sostenidas con estructuras internas de mimbre y lino. Perfumadas con conos de cera mezclada con mirra y canela, que se derretían lentamente bajo el calor del día, liberando su aroma y dejando que el cabello brillara con aceite perfumado. Era incómodo, sí, pero era poder visible. Cleopatra llegó mucho después, más de 1000 años después. Pero heredó todo este conocimiento. Y lo perfeccionó. Ella no era egipcia de sangre. Era griega, macedónica. La última de la dinastía ptolemaica. Pero comprendió algo fundamental. Para gobernar Egipto, había que parecer egipcia. Así que adoptó los rituales. Los mejoró. Los convirtió en parte de su leyenda. Sus baños de leche de burra se volvieron famosos. Sus cremas faciales, mezcladas con aloe vera y aceite de oliva importado de Grecia. Se decía que eran tan efectivas que otras mujeres de la corte intentaban robar las recetas. Escribió, o al menos se le atribuyó, un tratado sobre cosméticos y medicina. Recetas para tintes de cabello, ungüentos para la piel, perfumes para seducir. Porque Cleopatra entendía que su verdadero poder no estaba solo en su inteligencia, que era considerable, ni en su dominio de idiomas, hablaba 9, sino en su capacidad de construir una imagen, una presencia, un mito viviente. Cuando se reunió con Julio César, no llegó como suplicante. Llegó envuelta en una alfombra, según la leyenda. Pero cuando se desenrolló frente al general romano, lo que él vio no fue solo una mujer joven. Vio a una diosa. La piel perfeccionada por años de rituales. Los ojos delineados con coltán oscuro que parecían portales. Los labios teñidos de rojo profundo. El cabello, probablemente una peluca, peinado en rizos elaborados. Perfumado con aceites que llenaban la habitación. Y la fragancia. La fragancia. Cleopatra no usaba un solo perfume. Usaba capas. Primero, un aceite base en la piel, hecho de almendra dulce. Luego, un perfume de mirra y rosa aplicado en los puntos de pulso. Finalmente, incienso quemado en braseros alrededor de ella, creando una atmósfera envolvente. Una firma olfativa que la precedía y permanecía después de partir. Era teatro. Era estrategia. Era genialidad pura. Pero no todas las mujeres egipcias eran reinas. En las casas humildes del valle, las mujeres comunes también cuidaban su apariencia. Aunque con medios más modestos. Usaban henna para teñir sus manos y pies, creando patrones que protegían contra el mal de ojo. Se aplicaban aceite de ricino casero en las pestañas, creyendo, correctamente, que las hacía crecer más largas y fuertes. Molían pétalos de flores silvestres con grasa de cordero, para hacer un bálsamo labial que protegía contra el viento del desierto. Y en las noches, se sentaban juntas bajo las estrellas, compartiendo recetas, comparando resultados, riendo de los experimentos fallidos, celebrando los éxitos. Porque el cuidado de la belleza, al final, no era solo un acto individual. Era comunidad. Era tradición. Era la forma en que las mujeres se cuidaban unas a otras, generación tras generación.
en un mundo que a menudo era duro con ellas. Y así, en los espejos de bronce y en las aguas quietas del Nilo, el rostro de Egipto se miraba a sí mismo. Y veía no solo belleza, sino poder, estrategia, memoria. Mientras el incienso seguía quemándose en los templos, y las recetas seguían pasando de mano en mano, como secretos susurrados entre el polvo y la eternidad. Pero todo lo que brilla bajo el sol, eventualmente encuentra su sombra. Y Egipto, que había resistido 3000 años de dinastías, invasiones, hambrunas y el paso implacable del tiempo, finalmente comenzó a desvanecerse. No con estruendo, sino con un suspiro lento, mientras otros imperios miraban hacia el Nilo y veían no solo tierra, sino oro, conocimiento, poder. Narrativa principal. En el año 30 a.C., cuando Cleopatra cerró los ojos por última vez, envenenada, según dicen, por la mordedura de un áspid escondido entre higos, algo más murió con ella. No solo una reina, no solo una dinastía. Murió la última llama de un mundo que había ardido durante milenios. Roma entró en Egipto no como visitante, sino como dueño. Y con las legiones llegaron los comerciantes, los saqueadores, los coleccionistas de curiosidades, que miraban los templos no con reverencia, sino con codicia. Los romanos ya conocían los cosméticos egipcios. Durante siglos, las mujeres de la élite romana habían pagado fortunas por frascos de cola auténtico, por ungüentos perfumados traídos del delta, por cremas faciales cuyas recetas eran secretos celosamente guardados. Pero ahora, con Egipto convertido en provincia romana, tenían acceso directo a la fuente. Los templos fueron saqueados. No destruidos, no todavía, pero vaciados. Frascos de alabastro con ungüentos de 3 siglos de antigüedad. Papiros con recetas médicas. Estatuas de dioses que olían perpetuamente a mirra. Todo fue empacado en barcos y enviado a Roma, donde los patricios lo exhibían en sus villas, como trofeos de un mundo conquistado. Pero algo curioso sucedió en el proceso. Los romanos no solo tomaron, también aprendieron. En las calles de Alejandría, que seguía siendo un centro de conocimiento, los perfumistas egipcios comenzaron a trabajar para clientes romanos. Enseñaban sus técnicas, vendían sus productos, y lentamente, casi sin darse cuenta, transferían milenios de conocimiento a una cultura que lo valoraba de manera diferente. Para los egipcios, la belleza había sido sagrada. Para los romanos, era comercio. Las termas romanas se multiplicaron por todo el imperio. Baños públicos enormes, de mármol y mosaico, donde hombres y mujeres se reunían no solo para lavarse, sino para socializar, negociar, conspirar. Y en estos baños, las prácticas egipcias se fusionaron con las romanas. El estrigil, esa herramienta de metal curvada, se usaba para raspar el aceite y el sudor de la piel. Pero ahora ese aceite no era cualquier aceite. Era aceite de oliva mezclado con esencias egipcias, perfumado con mirra o rosa, a veces con aloe vera para suavizar. Después venían los masajes, realizados por esclavos entrenados, muchos de ellos egipcios, que conocían los puntos de presión, las técnicas de amasado profundo, los movimientos circulares que estimulaban la sangre. Y finalmente, las cremas. Los romanos desarrollaron su propia versión de los ungüentos egipcios, añadiendo ingredientes locales. Aceite de oliva en lugar de ricino, cera de abejas italianas, hierbas mediterráneas como romero y lavanda. No era lo mismo, pero funcionaba. En Roma, una mujer llamada Popea Sabina, esposa del emperador Nerón, se hizo famosa por sus rituales de belleza. Viajaba con un rebaño de 500 burras para asegurar su suministro diario de leche para el baño. Usaba mascarillas faciales hechas de migas de pan empapadas en leche, que se aplicaba durante toda la noche.
mantenidas en su lugar con tiras de lino. Sus sirvientas preparaban cremas con grasa de cisne, un lujo extremo, mezclada con polvo de perlas y aceite de rosas importadas de Persia. Era excesivo, decadente, casi grotesco. Pero era también la prueba de que el conocimiento egipcio había viajado, transformándose en el proceso, adaptándose a nuevos gustos, nuevas economías, nuevas vanidades. Sin embargo, algo se perdía en la traducción. Los romanos tomaron las técnicas, pero no la filosofía. Para los egipcios, el cuidado de la piel había sido un acto espiritual, una forma de honrar el cuerpo como templo del alma, una conexión con los dioses a través del ritual diario. Para los romanos, era otra forma de demostrar riqueza, de distinguirse de los plebeyos, de competir en los juegos sociales de la élite. La belleza se había desacralizado. Mientras tanto, en Egipto, los templos se vaciaban lentamente. No de golpe. No con violencia, al menos no al principio. Pero el patronazgo imperial se desvió hacia otros lugares. Los sacerdotes perdieron su financiamiento. Las casas de vida cerraron, una por una. Los jóvenes ya no se entrenaban en las artes antiguas. ¿Para qué? El mundo había cambiado. Los dioses egipcios aún tenían adoradores, pero cada vez menos. Y cuando el cristianismo comenzó a extenderse, primero como culto marginal, luego como religión del Estado, los templos que quedaban fueron cerrados por decreto, o convertidos en iglesias, o simplemente abandonados al desierto. En el año 391 después de Cristo, el emperador Teodosio ordenó la destrucción de todos los templos paganos. En Alejandría, una turba cristiana entró en el Serapeum, uno de los templos más grandes del mundo antiguo. Destruyó las estatuas, quemó los papiros y profanó los altares. Algunos sacerdotes resistieron. Fueron asesinados. Otros huyeron, llevando consigo lo que podían: frascos de ungüentos, recetas memorizadas, conocimientos que ahora no tenían templo donde guardarse. ¿A dónde fueron? Algunos a Nubia, al sur, donde los viejos dioses aún eran venerados. Otros al este, hacia Persia, donde los magos zoroástricos apreciaban el conocimiento antiguo. Otros simplemente desaparecieron en el desierto. Y con ellos, siglos de sabiduría. Pero no todo se perdió. En los monasterios cristianos de Egipto, esos lugares austeros, de piedra desnuda y oración constante, los monjes copiaban textos antiguos. No por devoción a los dioses paganos, sino porque el conocimiento médico era práctico, útil. Y los evangelios no prohibían curar el cuerpo. Así que recetas de ungüentos egipcios aparecieron transcritas en papiros coptos, a veces con oraciones cristianas añadidas al principio, como si santificarlas pudiera redimirlas de su origen pagano. Para suavizar la piel, aceite de ricino, cera de abeja, mirra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era sincretismo. Era supervivencia. Era la forma en que el conocimiento se niega a morir del todo. En el mundo islámico, siglos después, los eruditos árabes redescubrirían estos textos. Avicena, el gran médico persa, incluiría recetas egipcias en su canon de medicina. Ese libro monumental que sería texto obligatorio en Europa durante 700 años. Recetas para aceites, para ungüentos, para perfumes destilados, una técnica que los árabes perfeccionaron. Todo derivado, directa o indirectamente, del conocimiento egipcio que había viajado por el Mediterráneo, transformándose en cada parada, pero manteniendo su esencia. Mientras tanto, en las tumbas selladas del valle, donde los saqueadores no llegaron, los frascos de alabastro permanecían intactos, esperando. Durante 2000 años. En la oscuridad absoluta, los ungüentos reposaban en sus contenedores, junto a las momias de reinas olvidadas. Y cuando finalmente, en el siglo XIX y XX,
Los arqueólogos abrieron esas tumbas. Encontraron algo extraordinario. Los ungüentos aún olían. Después de 3000 años. La mirra seguía liberando su aroma resinoso. El aceite de ricino conservaba su textura. La cera de abeja mantenía su forma. Los análisis químicos modernos revelarían que las recetas eran sofisticadas, efectivas, científicamente válidas incluso para estándares contemporáneos. Los egipcios no solo creían que funcionaban, realmente funcionaban. Pero para entonces, el mundo había olvidado de dónde venía todo. Las mujeres europeas del siglo XVIII usaban cremas faciales con plomo, venenosas, sin saber que los egipcios ya habían descubierto alternativas seguras milenios antes. Las casas de cosméticos modernas redescubrían el aloe vera, el aceite de ricino, la cera de abeja, sin reconocer que estaban siguiendo recetas grabadas en las paredes de templos que ya eran ruinas. La historia se había borrado, pero las fórmulas sobrevivieron. Y así, el conocimiento egipcio se diluyó en el río del tiempo, perdiendo su contexto sagrado, su conexión con los dioses, su sentido de ritual y reverencia. Lo que quedó fue técnica sin alma, efectividad sin filosofía, belleza sin significado. Pero quedó. Y en cada frasco de crema facial moderno, en cada bálsamo labial, en cada aceite esencial, hay un eco, débil, distante, de aquellas manos antiguas que molían malaquita bajo el sol del desierto, creyendo que cuidar el cuerpo era una forma de rezar. Y así, mientras Roma caía y nuevos imperios surgían de sus cenizas, mientras las religiones cambiaban y los mapas se redibujaban, los secretos del Nilo seguían fluyendo, invisibles pero presentes, en cada gesto de cuidado, en cada búsqueda de belleza, esperando el momento en que alguien recordara que alguna vez, hace mucho tiempo, esto también fue sagrado. Y al final, cuando los imperios se desvanecen y los templos se convierten en polvo, cuando los nombres de los faraones se olvidan y las dinastías se funden en leyenda, ¿qué queda? No las conquistas, no los decretos grabados en piedra, sino los gestos pequeños, íntimos, humanos. El aceite sobre la piel, el aroma que persiste, la memoria que se niega a morir del todo. Hay un museo en El Cairo, donde las vitrinas de cristal protegen objetos que han sobrevivido milenios. Entre las estatuas doradas y los sarcófagos pintados, hay algo más modesto. Pequeños frascos de alabastro, no más grandes que un puño cerrado, todavía sellados con cera antigua. Los carteles explican lo que contienen. Ungüento facial. Reino Nuevo. Circa 1400 a.C. 3400 años. Y si te acercas lo suficiente, si miras con atención a través del cristal, puedes ver que algunos de estos frascos aún tienen residuos visibles en su interior. Cremas que una vez tocaron la piel de alguien. Alguien que vivió, amó, envejeció, murió. Alguien cuyo nombre nunca conoceremos, pero cuya rutina de belleza ha sobrevivido más que imperios enteros. Los arqueólogos los abren con cuidado extremo. Guantes de látex, herramientas estériles, cámaras selladas. Y cuando el sello de cera finalmente cede, cuando el alabastro se separa de su tapa después de milenios, lo primero que emerge no es polvo. Es aroma. Débil, casi imperceptible. Pero ahí está. Mirra. Incienso. Aceite de ricino que todavía conserva algo de su carácter oleoso. En 2018, científicos de la Universidad de Bristol analizaron el contenido de frascos encontrados en la tumba de K, un arquitecto del Reino Nuevo, y descubrieron que los ungüentos todavía contenían grasa animal, resinas vegetales y ceras, en proporciones sorprendentemente similares a las recetas descritas en los papiros médicos. No era mito.
Era química real. Conocimiento funcional. Ciencia envuelta en ritual. Y entonces te preguntas, ¿quién fue la última persona en usar estos productos? ¿De la manera para la que fueron creados? ¿Quién fue la última mujer egipcia que se sentó frente a un espejo de bronce? Molió malaquita con sus propias manos y trazó cola alrededor de sus ojos, creyendo que estaba tocando lo divino. No lo sabemos. Quizá fue en el siglo V, cuando los últimos templos cerraban y los sacerdotes se dispersaban. Quizá fue más tarde, en alguna aldea remota del Alto Egipto, donde las viejas costumbres persistieron en silencio, mucho después de que el mundo cambiara. O quizá nunca terminó del todo. Porque si viajas hoy a las aldeas a lo largo del Nilo, lejos de las ciudades turísticas, encontrarás mujeres que todavía usan henna. No de la misma manera ceremonial, no con el mismo significado religioso, pero el gesto permanece. Mezclan el polvo con té, lo dejan reposar durante horas y se lo aplican en las manos en patrones que sus abuelas les enseñaron, que sus bisabuelas aprendieron, en una cadena ininterrumpida que se remonta más allá de la memoria, quizá hasta aquellos primeros días, cuando el comercio de especias cruzó el desierto y la henna llegó por primera vez al valle. Hay mujeres nubias en el sur de Egipto y el norte de Sudán que todavía preparan aceites corporales, usando métodos casi idénticos a los descritos en textos faraónicos. Maceran semillas de sésamo o ricino en grandes morteros de piedra. Filtran el aceite a través de telas de algodón. Lo perfuman con flores silvestres o especias molidas. Y lo guardan en botellas de vidrio reciclado, que reflejan el sol igual que los antiguos frascos de alabastro. No lo hacen porque estén preservando tradiciones. Lo hacen porque funciona. Porque en un clima que sigue siendo implacable, el aceite sobre la piel sigue siendo necesario. Y las recetas antiguas siguen siendo efectivas. La continuidad no es intencional. Es práctica. Y por eso es real. En otro lugar. En los laboratorios de empresas cosméticas modernas. Químicos con batas blancas y doctorados están redescubriendo ingredientes antiguos. Aceite de moringa, superfood para la piel. Rico en vitamina E y ácidos grasos. Lo empaquetan en frascos minimalistas con tipografía sans serif. Y lo venden por $50 la onza. No mencionan que los egipcios lo usaban hace 4000 años. Aceite de ricino, promueve el crecimiento de pestañas y cejas. Exactamente lo que las mujeres del Nilo aplicaban cada noche. Con pequeños bastones de marfil. Aloe vera, hidratante natural con propiedades curativas. Cleopatra lo sabía. Cera de abeja, sella la humedad, protege contra agresores ambientales. Los sacerdotes de Karnak la mezclaban con mirra. En cámaras iluminadas por antorchas. La industria cosmética moderna, con toda su tecnología y marketing sofisticado, básicamente está copiando una tarea ya resuelta. Hace milenios. Han cambiado los envases. Han agregado conservantes sintéticos, fragancias artificiales, emulsionantes modernos. Pero los ingredientes activos, los que realmente funcionan, son los mismos. Porque resulta que los antiguos egipcios, a través de miles de años de prueba y error, de observación cuidadosa y documentación meticulosa, habían identificado exactamente qué plantas, aceites y minerales tenían propiedades beneficiosas para la piel. No tenían microscopios electrónicos, pero tenían tiempo y paciencia y una relación con el mundo natural que la modernidad ha olvidado en gran medida. Hay algo profundamente irónico en esto. Vivimos en una era donde la ciencia de la piel, dermatología, cosmética química, es más avanzada que nunca. Podemos sintetizar retinoides, crear péptidos en laboratorio, formular ácidos esfoliantes de precisión molecular. Y sin embargo, los productos naturales están en auge.
La gente busca ingredientes antiguos, tradicionales, puros. ¿Por qué? Quizá porque en algún nivel profundo, intuitivo, recordamos que hubo un tiempo cuando el cuidado de la piel no era una industria, sino un ritual. Cuando aplicarse aceite no era skincare, sino conexión con algo más grande. En las tiendas de productos naturales, los estantes están llenos de jabones artesanales, aceites esenciales en botellas de vidrio ámbar, cremas faciales con nombres como Ancient Beauty o Desert Rose. Marketing, por supuesto. Pero también nostalgia. Nostalgia por algo que nunca vivimos, pero que sentimos que perdimos. Un tiempo en que el cuerpo era templo. Un tiempo en que la belleza era sagrada. Un tiempo en que cuidarse a uno mismo era una forma de oración. Y quizá, en los momentos más silenciosos, cuando alguien se aplica aceite en la piel después del baño, o se dibuja una línea de cola alrededor de los ojos, o enciende una vela perfumada con mirra, están, sin saberlo, repitiendo gestos que se han realizado durante milenios. Gestos que conectan el presente con el pasado. A través de algo tan simple, tan humano, como el deseo de sentirse bien en el propio cuerpo. En el desierto occidental de Egipto, donde las dunas se extienden hasta el horizonte sin un solo árbol, hay ruinas de templos que nadie visita. Demasiado remotos. Demasiado olvidados. Las paredes de adobe se erosionan lentamente, regresando al polvo del que vinieron. Y en esas paredes, todavía visibles si sabes dónde mirar, hay jeroglíficos desgastados que describen recetas para la juventud eterna, para la piel que brilla como el sol, para ojos que ven en la oscuridad. Promesas que ningún ungüento podía cumplir realmente. Pero quizá ese nunca fue el punto. Quizá el punto era el acto mismo. El tomar tiempo para uno mismo. El honrar el cuerpo como algo sagrado. El creer, aunque sea por un momento, que somos dignos de cuidado, de atención, de belleza. Las reinas están muertas. Los sacerdotes se fueron hace siglos. Los templos son ruinas. Los dioses no responden. Pero en algún lugar, en este momento, alguien está abriendo un frasco de aceite, vertiendo unas gotas en sus manos, frotándolas para calentarlo, y aplicándolo lentamente sobre su rostro. Y en ese gesto, simple y antiguo, hay un eco de todas las manos que vinieron antes, de todas las que harán lo mismo después, de una cadena ininterrumpida de cuidado, que se extiende desde las orillas del Nilo, hasta donde sea que estés ahora, leyendo esto, bajo la luz tenue de tu pantalla. Porque al final, después de que todos los imperios caen, y todas las religiones se transforman, y todas las lenguas se olvidan, lo que queda es esto: el cuerpo, la piel que envejece, el deseo de suavizarla, cuidarla, honrarla, y la memoria, difusa, fragmentada, pero persistente, de que alguna vez, hace mucho tiempo, en un lugar donde el río traía vida al desierto, alguien comprendió que tocar la piel con reverencia era tocar algo eterno. Los frascos de alabastro permanecen en los museos, detrás del cristal, bajo luces que nunca se apagan. Y a veces, cuando la sala está vacía, y el silencio es total, si prestas atención, casi puedes oler la mirra que aún respira, después de 3000 años. Y así termina esta historia. No con un final, sino con un suspiro que continúa. Porque el polvo del Nilo todavía cae suavemente sobre la tierra. Y los secretos grabados en piedra todavía esperan ser leídos. Y en algún lugar, siempre, alguien está tocando su piel con aceite perfumado, repitiendo sin saberlo un ritual tan antiguo como la memoria misma. Y mientras las estrellas giran sobre el desierto, indiferentes y eternas, la belleza,
Esa vieja conversación entre el cuerpo y el tiempo. Sigue susurrando su verdad más simple. Que cuidarse a uno mismo. Nunca fue vanidad. Siempre fue. Una forma de rezar. Buenas noches. Que descanses bien. Y que tus sueños sean suaves como el aceite de ricino. Duraderos como la mirra. Y eternos como las estrellas sobre el Nilo.